Le damos la bienvenida entonces a todos los que estamos acá. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido hacer en estos días, en esta semana. Quiero que por favor abra su Biblia en Efesios capítulo 1, verso 3. Vamos a leer varios versículos de esta carta. Y sé que hemos leído esto muchas veces. Sé que hemos leído Efesios continuamente, pero leía también estos versículos y me llamó la atención lo que el apóstol Pablo le quiso transmitir a la iglesia que está en Éfeso. Y por supuesto son las mismas palabras que están vigentes para nosotros hoy. Sé que usted ya sabe el tema de la bendición. Hemos trascendido mucho más el tema de las bendiciones. Sabemos que nuestras bendiciones son espirituales, ¿verdad? Que las bendiciones son espirituales y están en Cristo, nuestras bendiciones. Pero leyendo un poco más nuevamente estos versículos, vi algunas cosas, como siempre la palabra nos sigue dando más, que no había entendido de alguna manera. Efesios 1:3, bueno, acompáñeme. Dice, sígame aquí o en su Biblia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Está en pasado. Nos ha bendecido en las regiones celestiales. Pero además, agrega el apóstol Pablo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Nuevamente, las bendiciones o todas las bendiciones es en Cristo. No será fuera de Cristo, es en Cristo. Y el verso 4 nos da una consecuencia, por así llamarlo, del por qué hemos sido bendecidos. Ahora, esta bendición también consiste en que Dios nos escogió en Él. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Dígame usted si esto no es glorioso. Nos escogió antes de la fundación del mundo, con una consecuencia también, con un entendimiento de si estamos bendecidos, si hemos sido escogidos desde antes de la creación de las cosas, tiene un fin, un objetivo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Nuevamente nos damos cuenta de que hay un propósito en lo que Pablo quiere transmitir a la iglesia. Claro, Pablo nuevamente comienza a mostrarnos, al igual que la iglesia, la que es receptora de esta carta, sencillamente nos está recordando, y es mi propósito hoy con usted, recordarles que con esto que apenas comenzamos a leer, con estos dos versículos, quiero recordarles lo mismo que Pablo: ustedes le pertenecen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo está diciéndole a la iglesia, ustedes le pertenecen a Cristo, porque al pertenecer a Cristo, solo al estar en Cristo, es posible disfrutar de estas bendiciones en el Hijo. Solamente estando en Cristo es que podemos vernos ya como escogidos desde antes de nacer. Estando en el vientre de cada uno de ustedes de su mamá, a lo mejor usted estaba en los pensamientos de su papá y de su mamá, no se había materializado. Pero desde antes de nacer nuestros padres, ya estábamos pensados en la mente eterna de Dios. Esto es profundo. Sé que no nos dará tiempo acá de poder desglosar, pero quiero dejarlo con esto.
pertenecemos a Cristo. No hay otra manera para ser objeto del amor de Dios, de la bendición de Dios, de la escogencia de Dios. Pero no llega hasta ahí. Esto nos habla también de que ahora esto es una posición que tenemos en Dios. Y mire qué afortunados y qué privilegiados somos al el Señor mostrarnos por gracia lo que hizo en nosotros. Cuando hablo de que le pertenecemos a Cristo, también debo mirar y reconsiderar que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cuántos lo saben? Ustedes ya han sido notificados, les pertenecen a Cristo. Por lo tanto, usted no es su dueño, usted no se gobierna o no debería gobernarse usted mismo. Porque ahora, dice, fueron escogidos y le pertenecemos a Dios, no a nosotros. Lo que nos habla también de que ya no podemos obrar, hacer según nuestros criterios. Repito, no somos nosotros, es ahora Dios en nosotros, y ya lo vamos a entender más claramente. Es Dios en nosotros, es su Hijo en nosotros, porque sencillamente tú has sido escogido para vivir según los estándares de Dios. No es según lo que creo, lo que pienso o según lo que me parece. Repito, porque voy a ser intencional en repetir muchas veces. Hemos sido escogidos en Él, apartados en Él, bendecidos en Él. Y todo eso tiene un objetivo: vivir según el estándar de Dios. Vivir según la medida de Dios. Claro, hay gente que no vive de acuerdo a ese estándar o esa medida porque no conoce cómo vivir para Dios, porque no se le ha revelado el diseño de Dios. Vivimos según la medida de Dios. Más adelante Pablo, en los versículos que voy a tocar al final y centrar la base del mensaje, especifica y habla también de un sello. Ahora, volvamos a engranar la idea. La palabra, y Pablo nos recuerda, bendecidos y escogidos. Les dije que ustedes no son sus propios dueños, nosotros ya no nos pertenecemos, no nos gobernamos, sino que es Dios ahora que nos gobierna. Pero eso también habla de que hay un sello en aquellos que han sido escogidos para vivir de la manera en que Dios le agrada. Este sello te tiene que dar la seguridad de que tú le perteneces a Cristo. En estos días leía por las redes sociales y alguien me comentaba algo acerca de estas cosas. Porque yo hice un comentario acerca de un mensaje que una persona de Dios colocó. Me pareció tan interesante que hice el comentario para apoyar la publicación. Pero me di cuenta que muchos de los que comentaron allí no tienen ni idea de lo que son, de lo que tienen, de lo que portan, de las bendiciones, de la escogencia. Amados, lamentablemente hay ignorancia todavía en mucha gente. Y no se han dado cuenta, y por esa razón, porque no conocen, no se han dado cuenta, no saben lo que sucedió, es que viven una vida diferente. Gobernándose, les cuesta mucho más. Y esto me hizo entrar en razón, en tener que recordar esta palabra a ustedes, a todo el cuerpo, porque es necesario ya salir de una niñez para comenzar a caminar en una madurez que Dios quiere. Y cuando soy maduro, empiezo a comprender estos asuntos. Repito, hermanos, hay un sello sobre nosotros. Yo sé que en nuestra mente, que es finita, y yo sé que cuando escuchamos esto, enseguida nos medimos por nuestras cualidades o capacidades. Pero yo quiero que usted pueda desprenderse y trascender de ese pensamiento y entender que usted ya fue sellado por Dios. Cuando algo tiene un sello, indica que eso es propiedad de alguien. Quiero recordarle, usted es propiedad de Dios. Punto.
De aquí en adelante no podemos razonar ni pensar ni cómo, si lo merezco o no. No. Hay un sello que fue puesto y ese sello dice que le pertenecemos al Señor. Al escuchar estas palabras del verso 3 y 4 y al comprender esto que habla Pablo, hermanos, yo sé que resulta sorprendente y me surgieron unas preguntas de reflexión. Fui escogido, fui separado, fui bendecido, fui objeto del amor y la gracia de Dios. ¿Por qué? Y más de uno aquí ha cometido muchísimos errores. Y yo sé que más de uno acá y de lo que nos ven ha tomado las decisiones incorrectas. Pero aún así, ese sello está sobre ti. Yo quiero que salgamos más claros y convencidos de esta verdad. Sé que es sorprendente y esta pregunta que me hago, a lo mejor usted también se la ha hecho. ¿Cómo nosotros fuimos escogidos por Dios para participar de su obra? Claro, nos vemos nuestras debilidades, nos vemos nuestras fallas y tenemos que preguntarnos a lo mejor en algún momento de la vida, Señor, ¿cómo, Dios mío, yo no entiendo cómo te fijaste y me hiciste participante de tu obra? ¿Cómo a ti se te ocurrió tenernos o tenerme por digno y hacerme participar de algo tan glorioso que es tu reino, de algo tan excelso, tan sublime, tan grande? ¿Cómo se te ocurrió a ti hacerme partícipe, hermano? Eso es amor, se llama gracia y se llama soberanía de Dios. Porque el Señor no agarró el currículum o la hoja de nuestra vida para ver si eras apto o no. El Señor dijo, eres digno. Y los que estamos acá somos dignos. Nadie tenía en su agenda de vida planificado estar un domingo aquí a este 2023. Nadie, ninguno. Pero en la agenda eterna de Dios estaba planificado que tú tuvieras el sello de pertenencia de Dios. Ahora, esto se llama gracia. Ese sello, ese regalo, ese amor se llama gracia. Y esa gracia es un favor que nadie merecía, por bueno que fuera. No, pero es que yo hago esto, pero yo soy esto, yo soy desprendido, yo soy generoso, yo soy buena gente, yo soy buen vecino, yo ayudo al necesitado, yo no tengo ningún vicio, yo me acuesto temprano, yo no uso tanto el teléfono. Yo voy al culto, yo me congrego. Hermanos, nadie podía hacer nada, por eso se llama lo que está sobre usted, se llama favor, gracia. Aunque hubiésemos querido hacer para ganar algo, no hubiésemos dado a ese estándar de Dios. Sencillamente resumo, se llama amor, se llama generosidad del corazón de Dios. Y si queremos resumirlo en una sola palabra, puede levantar su mano. Todo eso que dije se llama bendición. Eso es bendición. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿En qué consiste la bendición? Se lo pasé en un mensaje esta semana, pero quiero traerlo hoy. La bendición consiste, no en la bendición material. Estamos hablando de la bendición espiritual, que yo sé que sabe, pero debo repetirlo. La bendición espiritual supera, nunca es comparable con la bendición, entre comillas, material de la que siempre se habla. Esta bendición espiritual consiste, número uno, en que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Casi nada. Antes de que el mundo fuera creado, fuimos escogidos en Él. ¿Es bendición o no es bendición? Claro que es bendición. Esta bendición consiste en que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Predestinó para darnos una identidad de que ahora sí somos hijos de Dios. Esta bendición consiste en que en Él tenemos redención, es decir, el perdón de
todos tus pecados. Y el espíritu religioso le molesta esto. El perdón de todos los pecados. Porque Jesús murió una sola vez y para siempre. Y en esa muerte nos dio el perdón. Y nos hace hijos de Dios. Nos dio en abundancia la sabiduría y el entendimiento. Esta bendición consiste en que ya nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Esta bendición nos permite vernos como herederos de todo lo que es Cristo. Fuimos predestinados, pero esta bendición, diga conmigo, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Escuche, que seamos para alabanza de su gloria. La pregunta que debo hacerle hoy para que se vaya a su casa con la respuesta también. ¿Somos hoy alabanza para su gloria? Es bueno preguntarnos esto y revisar nuestras vidas. Conforme a todo esto tan grande que he descrito que somos y recibimos de Dios, estamos viviendo conforme a esto que ya tenemos, que es una realidad. ¿Estamos viviendo así? El verso 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. En Él fuimos escogidos antes de que lo que usted ve y conoce fuera hecho. Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿no sería maravilloso si el hombre fuera el que escogiera a Dios? Ahí no hay maravillas, ahí no hay asombro en que fuera el hombre que escogiera a Dios. La maravilla está en que Dios escogió al hombre. La maravilla está y el asombro está en que Dios te escogió a ti. Es asombroso entender que Dios nos haya escogido, por las razones que sean, que Dios nos haya escogido, que Dios haya puesto su mirada y su amor sobre nosotros. Amados, Dios te escogió. Nos escogió para bendecirnos con las bendiciones que solo se pueden encontrar en el Hijo. Nos bendijo con las bendiciones que únicamente se pueden encontrar en una sola persona, en la persona de Cristo. Dios nos escogió para darnos lo que Él puede dar únicamente a través del Hijo. Nada se consigue fuera del Hijo. Por eso, al entender que lo que Dios nos dio está en el Hijo, yo debo no sorprenderme, sino regocijarme, tener una actitud diferente, estar contento, alegre, porque si es a través del Hijo que se consiguen esas cosas, hermano, ahora yo entiendo claramente que su Hijo está dentro de mí. Y al tener al Hijo viviendo dentro de mí, entonces somos participantes de eso. Entonces somos herederos de eso. Entonces ya tenemos todo eso y eso debe ser una razón suficiente para vivir según lo que Dios dice o el estándar de Dios que tiene para nosotros. Ahora, Pablo piensa en el propósito de esa elección. Y yo quiero que hoy usted también, junto con el apóstol Pablo, podamos reflexionar sobre el propósito de la elección, a lo cual él le da importancia. Al verso 4, la elección es para que vivamos en santidad. Esa palabra santidad es para que vivamos separados y sin manchas delante de Él. Para que vivamos separados en santidad. Le pongo un ejemplo. En la antigüedad, en el antiguo pacto, en lo terrenal, el templo y lo demás que había sido construido, la choza, las tiendas, cualquier edificación, había una diferencia, ¿verdad? Porque el templo en el antiguo pacto era un lugar ¿qué? Santo, sagrado.
No era lo mismo entrar, voy al templo, que voy a mi casa. Era lo mismo. Porque el que entraba, al templo, en las condiciones en que estaba, si no estaba bien, quedaba listo, quedaba muerto. El sacerdocio tenía el acceso al templo. Ahora, repito, para entender la diferencia de lo que habla Pablo, el templo era algo santo, era algo sagrado. Era muy diferente tener acceso a otras partes, a otros lugares, que entrar al templo. Ahora, el templo antes, repito, era santo, era sagrado. Pero hoy ya hay un trato diferente al entender, al saber que ya no hay lugares sagrados, que ya no hay edificios sagrados. ¿Por qué? Porque según lo que dice Pablo, para que vivamos en santidad, es posible vivir en santidad cuando entiendo que no hay lugares, no hay sitios, sino que ahora yo soy el templo de Dios. Es posible vivir en santidad porque ahora somos el templo donde el Señor está, donde Él habita permanentemente. Hay una forma de vivir que es posible, que no es una utopía, que no es algo inalcanzable. Dios mío, pero yo no creo que sea posible vivir de esta manera. Claro que sí, es posible vivir así, pero entendiendo estos asuntos, estamos separados, sí. Hay una razón del por qué nosotros estamos separados para Dios. ¿Cuál es la razón, amado? Porque usted fue escogido para Dios. No hay otra. Usted fue escogido para Dios. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. El verso 5, según el buen propósito de su voluntad. Ponme el verso 6, Ender. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El verso 7, diga conmigo, en Él. ¿Quién es Él? Está hablando de Cristo. En Cristo, diga conmigo, tenemos. No dice tendrán. Dice en Cristo, en Él, tenemos la redención mediante su sangre. El perdón del pecado mediante su sangre ya es posible. El perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Esa gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. El verso 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Ese propósito fue para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Verso 11. Diga conmigo, en Cristo. No, dígalo más fuerte. En Cristo. Por favor, quiero que se vea aquí, en este espejo. También fuimos hechos herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Qué hermoso. En Él tenemos redención. Fuimos escogidos. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Yo sé que esto no tiene mucho sentido, pero quiero decirle que ante los magistrados romanos, lo que está hablando Pablo desde el verso 5, en la época de Pablo, a los ojos de la ley, el adoptado era una nueva persona. Para nosotros puede ser que no tenga sentido, pero lo que está diciéndole Pablo, que es algo que ellos ya conocen bien, la figura de la adopción. Y quiero que me entienda. El adoptado ante los magistrados y la ley era una nueva persona. Eso era ante el sistema romano. Tengamos el pensamiento de ahora ante Dios. Ante el sistema era una nueva persona. Ante Dios eres visto, al ser adoptado como hijo de Dios, como una persona nueva, perfecta,
en términos espirituales. ¿Somos perfectos? Sí. Porque lo que nos habita hoy en la perfección es el Hijo, es Cristo. Era una persona nueva, escuche, hasta el punto de que todas las deudas y obligaciones que le pudieran corresponder por su familia anterior quedaban abolidas. Dígame usted si no era conveniente ser adoptado por otra familia. Hermano, si usted estaba endeudado y le debía medio a todo el mundo, cuando era adoptado no debía nada ante el sistema romano. Es más, la ley decía que nunca, al ser adoptado, esa deuda nunca había existido. Creo que va pensando conmigo hacia dónde voy. La persona que había sido adoptada tenía ahora todos los derechos como los de un hijo legítimo, procreado en matrimonio. Tenía los mismos derechos con su nueva familia y perdía todos los derechos legales con la familia anterior. Eso es lo que Pablo dice que Dios ha hecho por nosotros. La palabra dice que antes nosotros estábamos en la oscuridad. Pertenecíamos a la familia de la oscuridad, al sistema de la oscuridad. Pero según Pablo, al ser adoptados, la deuda fue pagada. Porque ahora, con esta nueva identidad en Cristo, somos nueva creación. Nada de lo viejo quedó pendiente, todo fue pagado. Y ahora gozamos de los mismos derechos que tiene el Hijo de su amor, que tiene Cristo. Estábamos totalmente en el poder del pecado. Estábamos en el sistema del mundo. Pero Dios, por medio de su Hijo, nos ha liberado de ese poder. ¿Cuántos lo creen? Hermano, te ha liberado de ese poder. Y su adopción, puede levantar su mano. Su adopción a través del Hijo borró toda clase de pasado y de deuda que teníamos antes de estar en Cristo. ¿Cuántos me entienden? Bueno. En el verso 13, y quiero que me preste atención acá, porque aquí voy cerrando. Si pierde esto, hermanos, perdemos todo. Verso 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados. ¿Cuántos han sido marcados por el Señor? Fueron marcados, puede decirlo conmigo, con el sello. ¿Qué más? Con el sello del Espíritu Santo que había sido prometido. Hermano, yo lo voy a repetir porque esto es motivo de alegría para mí. En él usted fue marcado con el sello del Espíritu Santo, el que había sido prometido desde antes, desde años atrás. Un Espíritu Santo que, como dijo Ezequiel, ahora vendrá y les pondré mis leyes, no como algo externo, ahora estará dentro de ustedes. ¿Cuándo está la ley? ¿Cuándo están los mandamientos en nosotros? Cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Por eso ya ahora no tenemos a nadie que nos diga cómo hacerlo, porque el Espíritu Santo nos enseñará cómo debo hacer, cómo voy a cumplir, qué debo hacer. El verso 14, ¿quién? El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Sígame aquí, por favor. En el mundo antiguo y en nuestro mundo actual, ¿cuántos han tenido la oportunidad de enviar una encomienda? Bueno, Milagros trabaja en el sistema de encomienda nacional.
¿Cuántos alguna vez mandaron una encomienda por Impostel? Y yo lo hice. ¿Cuántos recibieron algo por Impostel? Todos. Ahora, cuando usted va a enviar, tiene que ser igual. Cuando usted va a enviar algo, exigían unos timbres fiscales, ¿verdad? Sí, unas estampillas. Y además, colocaban ¿qué? Y sello. Muy bien. En la antigüedad de Pablo, en el saco, los paquetes que iban a ser enviados se marcaban con una pasta sólida, compuesta de resinas y de ceras naturales. Es decir, no sé si lo han visto por Google, era un sello grueso que se ponía sobre las cartas o sobre los paquetes. Hermano, esa era la garantía de que eso no estaba abierto. Y en la actualidad, cuando usted envía una encomienda o recibe una encomienda, eso lleva un precinto. O en los mejores casos, como ya estamos tan adelantados, viene con cinta plástica, pero como de la empresa. De manera que eso, si eso está cortado, hermano, aquí pasó algo. Bueno, lo que quiero decirles es que ese sello, la finalidad que tiene es indicar a quién pertenece eso. A los esclavos se les marcaba también en la antigüedad con fuego. ¿Para qué? Para que los demás supieran a quién o quién era el amo de ese esclavo, el dueño del esclavo. En la actualidad sabemos que en la zona más alejada, en el campo, ¿qué hacen con los animales? Le ponen un hierro, le ponen un sello. ¿Para qué? No porque se ve bonito, no. Porque ahí hay unas letras, unos números que indican que cuando lo revisan, dice, pero es que esta vaca es propiedad de fulano de tal. ¿Por qué? Porque tiene el sello, porque tiene el hierro. Ahora, un sello, repito, es una demostración de a quién pertenece eso que tiene el sello. Puede entender hoy que el sello que usted porta como hijo, entendemos que no es una marca visible, externa. Entendemos que ese sello ahora es un sello interno que dice: mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser interior le pertenecen a Dios. Por eso cuando entendemos que el sello del Espíritu Santo que está en nosotros, el sello es que el Espíritu ya está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo entiendo que tengo eso, yo digo, en mí hay un sello que dice, no le pertenezco a la vieja vida, no le pertenezco a mi voluntad, a mi razonamiento. Es que ahora, como dijo Pablo, he sido crucificado. Tengo un sello que me hace y me ha hecho morir a muchas cosas para vivir a alguien que le pertenezco, a Dios. Ese sello está en nosotros. Fuimos marcados por dentro. Ese sello es imborrable. Pastor, fallé. Repito, ese sello es imborrable. Pastor, en algún momento de la vida me equivoqué. Yo quiero que tú entiendas que hay un sello que ni las circunstancias, ni las malas decisiones, ni nuestros pecados pueden borrar. Yo le estoy hablando a gente madura que entiende estas cosas. El inmaduro podrá decir, pero si ya yo tengo el sello, entonces puedo vivir como quiera. Total, ya fui predestinado, fui adoptado y tengo el sello. No, yo le estoy hablando a gente que entiende. Que sabe que no va a regresar ni a vivir de la manera en que era antes o vivía antes, porque ahora sabe y entiende que su vida, que su matrimonio, que sus hijos tienen un sello que dice, el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los que le pertenecen, a los que han sido marcados. Y así ahora, en consecuencia, vivimos. Este sello es una marca que dice, estamos en Cristo. Esa es la buena noticia. Este sello dice, estamos en Él. Estamos en el Hijo. Todo lo que tenemos para administrar ahora está en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
todo lo que hemos recibido de Cristo, sus bendiciones, esa escogencia, ese sello, no es no es algo, que esperamos que suceda. Es algo que ya fue consumado. Hermanos, puede decirle al que está donde perteneces a Cristo. No, pero póngale la cara como que si de verdad lo está creyendo. Miren cómo señalan los muchachos. ¿Quién es el que marca nuestra vida? Dios. ¿Con quién? ¿Cuál es tu sello? Todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, ese es el sello que marca que alguien le pertenece a Dios. Ese mismo Espíritu Santo que fue prometido desde Mateo para acá hasta Hechos, después de Hechos 2, ese Espíritu Santo prometido se derramó abundantemente sobre todos para que fueran a predicar y a hacer. Ese mismo Espíritu Santo es el que se derramó y está dentro de nosotros. Ese es el Espíritu Santo, ese es el sello que tenemos. Y ese mismo Espíritu Santo te mostrará cuál es la voluntad de Dios y te capacitará para cumplir la voluntad del que te llamó. Hay gente perdiendo el tiempo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y qué pasó con el sello? Si el Espíritu Santo está dentro de ti, es un sello. Él te capacita, Él te enseña. No perdamos el tiempo orando, Señor, muéstrame cómo hacer tu voluntad. Como que si la voluntad de Dios es algo externo. No. Si el sello es interno, la voluntad de Dios es interna. Y ese mismo Espíritu Santo dice que te capacitará. Señor, ¿qué voy a hacer para vivir tu voluntad? ¿Cómo lo hago? No tienes que hacer nada. El Espíritu Santo te hará entender, te guiarás tus pasos, tus decisiones, tus pensamientos, para que puedas cumplir lo que es la voluntad de Dios. No es algo que hacemos externamente. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hablando Jesús, les enseñará todas las cosas y les recordará. ¿Cuál es la función del sello del Espíritu Santo? Según Juan 14:26, les enseñará. ¿Quién te enseña? El Espíritu Santo nos enseña. ¿Qué no sé? El Espíritu Santo nos enseña. Y les hará recordar lo que se nos olvida cuando estamos pasando por un momento de dificultad. Él te recordará. Usted me puede llamar, pastor, ¿qué hago? Yo le puedo dar un consejo. Pero más que un consejo, Él te recordará qué es lo que vas a hacer. Le recordará todo lo que he dicho. Primera de Corintios 6:19, voy a ir terminando. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes, diga conmigo, han recibido al Espíritu de Dios. Pasado. Y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Porque Dios, escuche por favor, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Wow. Wow. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios. Honremos a Dios. Romanos 5:5. Voy volando, Ender. Se puede poner de pie. Romanos 5:5. Puede llevar su mano a su corazón, al lado izquierdo. Y esta esperanza no nos defrauda. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que hoy te habita. Esta esperanza no te defrauda.
Esta esperanza dice que no estás solo y que no te conducirás solo, porque por su amor ha derramado algo, un sello que garantiza lo que nos ha dado y lo que ha hecho en nosotros. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Primera de Juan 4:13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Dice, porque nos ha dado su Espíritu. Si alguien tiene dudas si su Hijo está en su corazón, en su interior, hermano, hoy tiene que salir claro. ¿Cómo sabemos que estamos en Él y Él vive en mí? Porque tienes el sello del Espíritu Santo dentro de ti. ¿Qué quiero decir para finalizar? A partir de hoy, quiero invitarte a que tomemos conciencia de todo esto que ahora nos otorga posición en Cristo. Quiero que tomamos conciencia y que estés seguro de que todo esto es verdad, de que no son palabras bonitas. Que tengas la seguridad que ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo prometido. Pero también que tengas la responsabilidad de llevar a quien tú más amas a este convencimiento. Comienza por tu casa, comienza por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos después. Llévalos a este convencimiento pleno, que ellos entiendan a esta corta edad, pero es que tiene 8, si la edad que tenga, hermanos, llévalo a este convencimiento pleno de que ellos también tienen este sello, y que ellos han sido apartados y separados para Dios. Creémosles conciencia a nuestros hijos, a nuestra familia, que es nuestro primer ministerio, de que esto es una verdad, de que esto no hay algo más grande en esta tierra que el entender esta verdad, que ellos no pierdan la posición cuando crezcan, que ellos entiendan y vivan de acuerdo a esto. Quiero que hoy renuncies a todo temor, a toda esclavitud, a toda incertidumbre con respecto a la salvación, a tu salvación. Ya eres salvo. Que no permitas, que no consientas pensamientos de acusación. Pero es que, ¿cómo te atreves a orar si tú hiciste tal cosa? No, hermano. Quiero que hoy renunciemos a toda incertidumbre y que abracemos este evangelio, que abracemos esta verdad, que abracemos esta gracia que es en Cristo, que esta gracia nos brinda, este evangelio nos brinda seguridad y confianza, y esa confianza está en lo que sucedió en la cruz hace miles de años. Pablo en una de sus cartas dijo, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Quiero invitarte hoy, amado, y corramos con perseverancia. ¿Serás estorbado para que no seas perseverante? Sí, todos los días. Porque mientras Dios trabaja para que nuestro entendimiento sea alumbrado, el enemigo trabaja para que alguien sea cegado. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios. Qué interesante que la carrera que estamos corriendo no es la nuestra. Cobra sentido cuando corro la carrera de Dios. Se trata de Él, se trata de su carrera, no es mi carrera. Cuando corro con perseverancia, cuando me enfoco en su carrera. Cuando me enfoco en Él, no pierdo perseverancia. Cuando corremos con perseverancia, lo haremos, aunque tengamos algunas visiones incorrectas. La perseverancia hará que no pierdas de vista lo más importante. Dios no está comprometido con carreras personales. Dios está comprometido con una sola. Dios bendice su carrera. Creo que sin dudas los obstáculos que vengan estando corriendo su carrera
lo vamos a superar en el nombre del Señor. Porque no es nuestro, es su carrera. ¿Qué hacer? Prestemos atención a su voz. Que su voz te atrape. Que su amor te abrace. Que todo el consejo de la palabra pueda impregnar nuestras vidas, nuestros corazones. Repito como empezamos, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad, sin mancha, como Él quiere. Señor, te damos gracias en esta mañana.